tal? Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendice. Con el Señor todos los días son buenos, ¿no? Aunque ayer con la lluvia se nos hizo un cochinero lleno de los carros y todo, cayó la tierra, ¿no? Pero ayuda el título de la plática, esfuérzate y sé hombre, ¿no? Fíjense, aunque esta plática está principalmente dirigida a los varones, sirve para hombres y para mujeres. Para la mujer además le sirve para que cuando se quieran casar busquen un hombre como del que vamos a hablar aquí, ¿no? Y las jovencitas, pues para que oren, para que el Señor prepare su futuro marido, y a las que ya están casadas, para que se lo cambie para bien, ¿verdad? Pues vamos a orar. Padre, queremos poner delante de tu presencia esta enseñanza. Yo te pido, Padre, que a través de tu Espíritu nos hables, prepares nuestros corazones, esta palabra tuya pueda caer en la buena tierra, Señor, de nuestros corazones. Ayúdanos a abonarla siempre con tu misma palabra, para que realmente sea una buena tierra donde lo que tú nos digas pueda entrar hasta lo más profundo de nuestras vidas, de nuestros corazones, Señor, y nos motive a cambios para bien. Gracias por tu amor, por tu bondad. Yo pongo delante de ti a cada persona y cada familia que este día viene aquí o ha venido para escuchar una palabra que provenga de ti. Te pedimos que esa palabra, Señor, realmente toque nuestras vidas, nuestros corazones, y nos lleve a vivir como es tu deseo que vivamos, Señor, para agradarte, para hacer tu voluntad y para servirte, Señor, atendiendo a nuestra familia, Señor, con todo nuestro corazón, alma y mente, y amarte a ti con todas nuestras fuerzas. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Bien, pues así que fíjense, Dios nos ordena principalmente a los varones cristianos que nos decidamos y esforcemos para hacer cosas grandes para Él. Si su marido no está haciendo cosas grandes para Él, ore para que lo haga. Cosas grandes para Dios. Fíjese, cuando el valeroso rey David estaba a punto de morir, él le dio estas sabias instrucciones a su hijo Salomón para que le fuera bien y prosperara. Y Salomón iba a ser el próximo rey de Israel. Y le dice: según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo, le dice David a Salomón. Y fíjese que la Biblia dice que estaba lleno de días, es lo que me extraña, ¿no? Porque sacando cuentas por el tiempo que reinó y que llegó a ser rey, apenas tenía 70 años. Dice que lleno de días y ya bien viejito, y bueno, estaba muy traqueteado por la vida que llevó, ¿verdad? Llevó una vida muy dura, ¿no? Y dice: pronto partiré de este mundo. El Señor le reveló que ya iba a morir, y murió a los 70 años David. Y le dice: cobra ánimo y pórtate como hombre, le dice a su hijo, Qué buenas palabras. Cumple con los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en algunas cosas que hagas, en todo lo que hagas, y por donde quiera que vayas. Iba a tener la bendición, protección y provisión de Dios. Ahora vamos a ver el paso del niño al hombre, ¿no? Y también para que las mujeres le ayuden a sus hijos, ¿no? Porque muchas veces las mamás no ayudan mucho a los hijos. Fíjense, el apóstol Pablo usó la frase: cuando ya fui hombre. Ahí seguramente recordaba su bar mitzvah, que es la ceremonia judía que marca la transición de ser un niño a un hombre. Esta ceremonia se lleva a cabo a los 3 años de edad. O sea, a partir de los 13 años, un judío ya es hombre, ¿no? Ya no lo tratan como niño. Y aquí hay algunos que llegan a los, bueno, no vamos a ir, pero hasta los 40. Y ay, mi bebito, mi chiquito, qué chiquito, póngalo a trabajar, ¿no? Fíjense, nosotros también debemos hacer un reconocimiento que declare a nuestros hijos su paso de la niñez a la madurez, para alcanzar los propósitos de Dios. Hay que irlos encaminando para que ellos se enfoquen en alcanzar los propósitos de Dios. Vean lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Así que a su niño, después de ser bebito, ya no le hable como niño. Ay, mi chiquito, y ahí le hablan, y el otro de 40 años, ¿no? Pues no.
Si no, va a seguir siendo bebito y luego se casa y quiere ser el bebito de la esposa, ¿no? Entonces, no. Cuando yo era niño, hablaba como niño, ¿no? Pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Así que ya no los trate como a niña, bebitos, y ya no es bebito, es un niño. De los 2 en adelante, trátelo como hombre, si es hombre, y como mujer, si es mujer. Entonces el papá puede decirle a la hija, si está chiquita, sí, más consentida, pero a los hombres no. Ahora, ¿cómo se efectúa ese cruce clave de la niñez a la madurez? Pues Jesús lo hizo y nos lo muestra como con sus discípulos. Fíjese, ese día al anochecer le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Iban a cruzar el río Jordán de un lugar a otro. Y fíjese que el río Jordán, el mar de Galilea, aunque el mar de Galilea es un mar tranquilo, es un lago realmente, más que un mar. Hay 2 montañas por las que pasa el viento. Y en ciertos momentos el viento pasa tan fuerte que se levantan tempestades. Y esto puede ser en 2 o 3 minutos, ¿no? Y fíjese lo que sucedió. Cuando los discípulos obedecieron al Señor Jesús, sucedió algo inesperado. Fíjese, siempre que nosotros nos decidamos a obedecer la voluntad de Dios para cambiar para bien, va a venir un ataque hacia nuestras vidas. Va a suceder algo que nosotros no esperábamos. Siempre, ¿no? De hecho, si no le pasa, es que usted no está metido para hacer la voluntad de Dios. Fíjese, se desató entonces una fuerte tormenta. Ellos podían decir, bueno, pues estamos haciendo la voluntad de Jesús. Y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Dice, se va a hundir. Y el Señor, fíjese, venía adelante dormido, él muy tranquilo porque él tenía su confianza en su Padre Celestial. Y los discípulos, aunque traían a Jesús junto en la barca, estaban pensando que la barca se iba a hundir. No confiaban realmente en el Señor. Ahora, si hay algo a lo que el enemigo siempre se opone, es a que cambiemos. De hecho, la vida es un continuo cambio. Tenemos que adaptarnos a cambios. Muchas veces son cambios inesperados, que no esperamos, pero tenemos que adaptarnos a cambios. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con la ayuda de Dios. Señor, dame sabiduría para adaptarme a tus cambios, Señor. Fíjense, muchos de nosotros nos mantenemos cautivos en nuestros pasados hábitos o estilos de vida, como en el alcoholismo, por lo que vagamos a la deriva en la vida, desperdiciando nuestro tiempo y energía en lo que no vale para la eternidad, en lo temporal. Y fíjense, Pablo el apóstol nos dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ya olvídese que lo vieron feo, que lo trataron mal, que de chiquito alguien le hizo algo, ya olvídese. Hay unos que tienen 70 años y siguen dolidos por lo que le hicieron de chiquito su papá o su mamá, o un tío, ¿no? No, ya olvídese de eso, ¿no? Olvidando ciertamente lo que queda atrás, ya olvídelo, y extendiéndome a lo que está delante. Dice en Filipenses 3:13, y luego dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios tiene algo bueno adelante si nos ponemos en sus manos. Dice, los seres humanos necesitamos una marca permanente de nuestra madurez en la mente, en nuestras mentes. En el momento en que intentamos cambiar para obedecer a Dios, es cuando las adversidades aumentan para hacernos retroceder hasta donde estábamos. Ven jugador, ahí van y todo el equipo en contra lo está jalando y no lo dejan avanzar, ¿no? Gracias a Dios que no se tiró como el Robin, pero ¿no? Pero muchos, siempre que querramos hacer algo, sobre todo obedecer la voluntad de Dios, siempre va a venir oposición. De hecho, cuando venga la oposición, sabemos que estamos haciendo lo correcto, por eso hay oposición, ¿no? Dice, enfrentamos la tormenta confiando en Dios, siempre va a haber tormentas. Acuérdense que hay una promesa en la Biblia. En el mundo tendréis aflicción. Aunque usted no la reclame, le va a venir, ¿no? Las aflicciones le van a venir, tarde o temprano. Entonces, pues más vale estar preparado, ¿verdad? Confíe en el Señor, enfrente la tormenta confiando en Dios. Y Él nos dará paz durante el proceso. Lleva un tiempo el pasar por la tormenta. El pasar por la tormenta es algo que Dios permite para que maduremos, para que nos adaptemos a los nuevos cambios también. Y muchos no quieren hacerlo.
Pero Él nos va a dar paz. Si estamos confiando en el Señor, Él nos va a dar paz, aunque estemos pasando una situación bien difícil. Fíjense, esta clase de paz solo puede venir cuando oramos. O sea, cuando vienen, póngase a orar. Pero no orar, Señor, ayúdame, ya no quiero esto, Señor. No. Señor, dame fuerzas para enfrentar esta situación. Como los discípulos cuando los azotaron por andar predicando la palabra de Dios, dice, Señor, concédenos el valor para seguir predicando tu palabra a pesar de todo lo que nos hagan, ¿no? Esa es la clase de oración que Dios contesta. Y es cuando el Señor pone su paz en ese momento. Ahí los discípulos empezaron ya al ver que se empezaba a detener la tormenta, empezaron a tener paz y tranquilidad. Y fíjense lo que dice Pablo en Filipenses 4, 6 al 7. No se inquieten por nada. ¿Por qué? Por nada. O sea, ninguna cosa debe de inquietarles y preocuparles, ¿no? Más bien, dice, esto es lo que debemos hacer. En toda ocasión, a pesar de la situación que se presente en cualquier momento, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Señor, tengo esta necesidad, Padre. Quiero poner esto delante de tu presencia. Y Señor, ya te pedí, ahora te doy las gracias porque sé que tú tienes la mejor respuesta para mi vida. Y le vamos a dar las gracias por anticipado. Esa es la fe, la que da gracias, ¿no? Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a poder estar tranquilos a pesar de lo que nos venga, porque sabemos que Dios está con nosotros, o más bien que nosotros estamos con Él. Y si estamos con Él, si Dios es por nosotros, como decía el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? ¿No? Ahora, cambiar no es nada fácil. Todos quisiéramos cambiar. Acuérdense, al terminar el año, decimos año nuevo, vida nueva. Y costumbres, las de siempre, sí, uno con las mismas, ¿no? Eso debe de cambiar. Cambiar no es nada fácil, cuesta mucho morir a lo viejo para poder realizar un cambio hacia lo bueno y nuevo, ¿eh? Dios siempre nos está llevando a cambios, siempre, ¿no? Hasta en nuestra comunión con Dios, hasta en la alabanza y la adoración. Tiene que salir de nuestros corazones, tiene que ser viva, porque si lo hacemos ya como un ritual, ya es una ceremonia muerta, ¿no? Y tiene que ser un cambio hacia lo bueno. Así como Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su amado hijo, así también debemos ofrecer nuestra propia inmadurez a Dios. Señor, yo sé que en mi vida todavía hay muchos rasgos de inmadurez, te los ofrezco, Señor. Y cuando usted le ofrece algo a Dios, acuérdese que Dios se encarga. Y normalmente la respuesta del Señor no es lo que más nos gusta en nuestra carne. Yo recuerdo un día que estaba pasando por un problema muy fuerte. Señor, lo pongo en tus manos, y pensé que todo se iba a resolver de inmediato. Y no, las cosas se pusieron más difíciles, ¿no? Lo único que tuve es paz. Bueno, eso es lo importante, es lo que nos da el Señor. Y si no, pues vamos a estar como niños que no maduramos. ¿Cuánto chabelo espiritual habrá aquí? No levanten la mano, nomás es una reflexión. ¿Por qué? Porque Dios lo demanda que maduremos. Nadie puede llevarnos ante Dios para ofrecer nuestras niñerías, porque todos tenemos niñerías. Hay algunas personas, muchas veces nos ponemos, los esposos también, o la esposa, a alegar el uno con otro por tonterías, ¿no? Son niñerías que no hemos madurado, esa es la verdad. ¿Por qué dejaste la pasta de dientes abierta, ¿no? Y se arma un broncón por una tontería, ¿no? Hasta que yo un día dije, mejor compro otra pasta, una para ella y otra para mí, porque ¿para qué me desgasto en eso, verdad? Pues sí, tenemos que ofrecerle nuestras niñerías, ¿no? El sentirnos de todo, ¿no? El no querer madurar. Fíjense, solo uno mismo puede hacerlo. Nadie puede ofrecer nuestras niñerías a Dios más que nosotros mismos. Ven lo que decía Pablo en 1 Corintios 14, 20, hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Él estaba hablando con adultos, no con niños. Si fueran niños, era correcto que fueran niños en su modo de pensar, pero estos eran adultos. Sean niños en cuanto a la malicia, no sean maliciosos. Ahí sí sean niños en eso. Pero adultos en su modo de pensar, en el modo de hacer las cosas y de evaluar las cosas. Fíjense, por ejemplo, las mujeres en su mayoría disfrutan siendo mujeres. Se rodean de cosas hermosas como flores, encajes y objetos delicados, ¿no? Un hombre rodeado de eso como que está raro, ¿verdad? Y que ayudan a enmarcar y resaltar la belleza de su femineidad, ¿no?
Los hombres somos diferentes, fallamos mucho en celebrar nuestra masculinidad. Algunos sobresalen en artes masculinas tales como el escupir más lejos que los otros. O el beber demasiada cerveza. Vean la técnica, con 2 manos, agarra 2, con las otras 2 y le va echando. Y una caguama entera se la echan en los 4 vasos de una. Y dice, qué técnica tengo, qué bárbaro, ¿no? Y sienten que están muy por arriba del resto de la humanidad por hacer esas cosas. Yo recuerdo cuando, antes de convertirme al Señor, que le ganaba a muchos a tomar cerveza y yo me vanagloriaba de eso. Ahora que lo digo, pero qué tontería es eso, qué bárbaro, ¿no? Y que hasta presuma uno de esos, pues de eso hasta más tontería es todavía. O en perseguir a las damas. Yo he conquistado a tantas como algunos artistas. También que han tenido tantas novias o esposas o todos, ¿no? Algunos jugadores de básquetbol, uno que tuvo, dice que han andado como con 3,000 mujeres, y también un cantante, Julio Iglesias, el papá, él presume de eso, ¿no? Él lo ha dicho. El pelear y ganarle a los otros, el ver pornografía, etcétera, etcétera. Y algunos presumen de eso. Sin embargo, fíjense, la verdadera masculinidad pide mucho más que un gran suministro de hormonas, alcohol y malas costumbres. Porque esas realmente son malas costumbres que hemos recibido por herencia muchas veces. Dice en Romanos 6:19 Pablo, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, así como ustedes humanamente somos débiles, que así como para iniquidad, como para el pecado, presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación, presenten sus miembros para servir a la justicia. Ahora vamos a presentar nuestro cuerpo al Señor para hacer lo que es correcto y recto delante de Dios. Fíjense, se me brincó aquí Hoy ya no quiere regresar. A ver si me ayudan arriba a regresar al anterior, porque ahí está. Esta. No, la otra. Esta. Fíjense, los varones necesitamos celebrar nuestra masculinidad cuando nos acercamos a la edad adulta. De joven al acercarse al adulto. Más tarde al enfrentar la crisis de la edad madura. Así como las mujeres pasan por un tiempo de crisis, también los hombres, ¿no? Pasan por un tiempo de crisis. Y finalmente la fase de abuelos, ¿no? Y hay que adaptarnos a todo. Y cuando uno va terminando cada fase, siempre que se le viene una crisis. Yo me acuerdo cuando cumplí 50, dije, ya qué viejito estoy, ¿no? Ya voy para abajo. Ahora que lo veo desde la edad que tengo, digo, era un chavo, ¿no? Si tuviera 50, todavía tengo para hacer muchísimas cosas. Si a los 70, a los 69 lo tengo, pues más en ese tiempo, ¿no? Porque acuérdense que la vida del hombre es 70 años, 80 los más robustos, pero también hay tiempo extra y tiempo de compensación, ¿no? Que vamos a disfrutar la señora Huitrón y yo en nuestras vidas, y también Ivonne, ¿no? Porque si servimos al Señor, Él nos va a dar tiempo extra para servirlo más. Ahora, entre el paso por el desierto de las niñerías, de ser niños, y esto se aplica a hombres y a mujeres, y el lugar fijado por Dios para manifestar nuestra masculinidad o la femineidad en el caso de las mujeres, todos los hombres debemos aspirar a ser plantados en la tierra prometida, en un lugar donde vamos a estar contentos, donde vamos a ser de bendición y vamos a recibir bendiciones. Ahora, para los hombres la tierra prometida es el lugar, fíjense, de estabilidad donde inicia nuestra reconstrucción. Es un lugar donde como dependimos y confiamos del Señor, encontramos cierta estabilidad, y ahí el Señor empieza a hacer una labor de reconstrucción en nuestras vidas. Fíjense, así sucedió con Nehemías. Nehemías era el copero del rey, allí en Babilonia, y vio que la ciudad de Jerusalén, le dieron información de que estaba destruida, que estaba desolada, las murallas se habían caído, no había habido ninguna reconstrucción en mucho tiempo, la situación estaba terrible, y él le dolió y empezó a orarle al Señor, y de repente tuvo oportunidad de hablar con el rey Asuero, y el rey le dijo que lo iba a mandar a Jerusalén. Y lo dijo, ¿qué quieres? Pues mándenme a la ciudad de Jerusalén para reconstruirla. Y se fue para Jerusalén. Y cuando llegaron a Jerusalén, trabajaron muy duro, él y un grupo de personas, y la gente que estaba en la ciudad, para reconstruir el muro de la ciudad de Jerusalén que había sido destruido. Porque como el muro estaba tirado, los enemigos los atacaban constantemente y no les dejaban hacer nada, y los robaban y los asolaban y todo.
y se pusieron a reconstruirla. Y dice en Nehemías 4:17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban materiales y todo, y los que cargaban y piedras y todo, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los enemigos estaban ahí muy cerca y los atacaban constantemente. Y así debemos de estar los cristianos, con una mano trabajando, sirviendo al Señor, y con otra, con la espada. La espada es la palabra de Dios, la Biblia, ahí para defendernos y usarla en contra del enemigo. Ahora vean esto, mientras los israelitas estuvieron en el desierto, no poseían nada. Nada tenían los israelitas. No conquistaron nada y no adquirieron nada. Así que no tenían nada, ¿no? Nada. Lo que se llama nada. Pero en la tierra prometida, fíjense, los hombres de Israel tuvieron que madurar. Tuvieron que esforzarse, se levantaron porque estaban tirados. Yo recuerdo una vez con mi rompadre, que era muy tomador, por eso le decían el rompadre. Él me acompañó a una reunión con otras personas y los otros se enteraron de que yo era cristiano y le preguntaron a él, ¿tú también ya eres cristiano? Dice, no, yo todavía no he caído. Le dije, más bien todavía no se ha levantado, porque sigue caído, ¿no? Mientras no conozca al Señor va a estar caído y tirado, ¿no? Ya finalmente llegó a entregarse al Señor, ¿no? Entonces, se tuvieron que levantar los israelitas, enfrentaron a sus enemigos, sojuzgaron territorios enteros, ¿no? Ahí en la tierra prometida, y consiguieron propiedades por medio de grandes conquistas con la ayuda de Dios y bajo la guianza de Dios. Dice en Josué 11:23, así logró Josué conquistar toda aquella tierra conforme a la orden que el Señor le había dado a Moisés. Así que Dios les entregó esa tierra, por eso ahorita los judíos siguen peleando por esa tierra y los palestinos también la reclaman, dicen nosotros la hemos habitado, y los judíos dicen pues nosotros la habitamos primero, pero los romanos nos dispersaron por todas las naciones y nos quedamos sin tierra, pero ahora Dios nos ha regresado a nuestra tierra tal como Él lo prometió, y Él lo prometió en la palabra, ¿no? Así que Josué logró conquistar toda aquella tierra conforme a la orden que el Señor le había dado a Moisés, y se la entregó como herencia al pueblo de Israel. Fíjense, era desde el río Nilo de Egipto hasta el río Éufrates en Babilonia, según la distribución tribal, la distribución que hizo por tribus, de las tribus de Israel. Por fin aquella región descansó de las guerras, y aquí todavía no era la tierra completa, era una parte nada más. Ahora, la tierra prometida es el lugar donde cumplimos nuestras responsabilidades. Para nosotros es Mexicali, ¿no? Aunque está así desértico. Aquí tenemos. Yo amo la ciudad de Mexicali, fíjese. Aunque yo soy chilango, el Señor ya me perdonó, ¿no? Y ahora me siento muchísimo más cachanilla que chilango. Ya hasta cuando voy allá le digo, estos chilangos qué bárbaros son, ¿no? ¿No? Entonces yo estoy muy contento de vivir aquí. Alguien me pregunta, oye, ¿y cómo estuvo el clima? Le digo, 77 grados. ¿Cómo? Si dicen que un calorón. Pues mira, en mi casa, 77 grados. En la oficina, 77 grados. Y en el carro también, así que yo no he sufrido, ¿no? En cambio, ustedes aquí en Tijuana estaban sufriendo porque hacía un calorón tremendo y ahí no tienen refrigeración. Yo me lo he pasado bien, gracias a Dios, ¿no? Ahora, fíjense, cada etapa importante en nuestra vida tiene un cambio. Siempre va a haber cambios y debemos prepararnos para enfrentarlo con valor y decisión, ¿no? Acuérdense que Dios ha dado muchas promesas a Mexicali y Dios está usando Mexicali. Yo recuerdo que por años oré, Señor, tú me dijiste que ibas a enviar misioneros, cachanillas a todas las naciones. Y de repente conocimos a Fabián Córdoba, que él nació en Mexicali y él ha abierto 35 congregaciones cristianas en Siberia, en Rusia. ¿Cómo el Señor lo usó para eso? Dice, pues yo nada más le compartí a un ruso, el ruso le compartió a otra gente, al rato se abrieron 5 casas y esas casas se convirtieron en iglesias y siguió creciendo y ahora hay 35 iglesias. La más chiquita tiene 200 personas. En Siberia, en la parte más inhóspita de Rusia. Fíjense, si Dios lo puede hacer, entonces ya veo yo, Señor, ya sé que esa promesa tuya, por eso estamos apoyando a Fabián en todo. Hasta cada año me invita a mí a predicar cuando cumple su aniversario. ¿Qué dice en Josué 24:14? Por tanto, ahora ustedes entréguense al Señor. Fíjense, esa es la clave. Entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Primero se entrega y luego le sirve.
y va a ver la bendición de Dios en su vida. Dice, el río Jordán es el obstáculo que Israel tuvo que enfrentar para cruzar, para pasar del desierto a la tierra prometida. Y fíjese, para ello lo hizo confiando en las promesas de Dios. No era fácil el Jordán, aquí pusimos muy tranquilón, pero estaba muy alto en ese tiempo, no se podía cruzar nadando fácilmente. Fíjese, nosotros fuimos creados para ser hombres conquistadores. Dígale a su esposo, tú fuiste creado para ser un hombre conquistador, así que no te conformes con menos. Y con la ayuda del Señor lo serán. Y también las mujeres para ser conquistadoras a través de la oración, ¿no? Por mí, mi esposa estuvo orando 1 año hasta que yo me convertí. Fíjense, gracias a Dios, que ella se mantuvo firme, poniendo los ojos en lo que no se veía, ¿no? Me acuerdo que Al Deger, la persona con la que ella se convirtió, le dice, tu esposo va a ser pastor. ¿Qué pastor va a ser si es un borrachín? Pues se cumplió. El Señor cambió al borrachín por un pastor, ¿no? Y solo el Señor lo puede hacer, ¿eh? Pero ella confió y se mantuvo 1 año orando por mí. Eso sí, cuando yo me convertí, me había dado una mala fama por todos lados. Tú eras el borrachín por el que orábamos. Le digo, oye, qué quemada me habías puesto, le dije, ¿no? A donde voy me dicen lo mismo. Bueno, pero lo que importa son los resultados. Ahora, recordemos esta analogía. El río Jordán fluye hacia el Mar Muerto. Ese viene del mar de Galilea y fluyendo hacia el sur, hacia el Mar Muerto. Y al cruzarlo, fíjense, debemos considerar muertas nuestras niñerías como muertas. Tenemos que cambiar en el Señor para poder madurar. Y este es un tiempo de enfrentar el desafío como lo hizo Josué. Vean lo que sucedió con Josué en Josué 24:15. Un día, ya al final del libro de Josué, en el capítulo 24, dice que se juntó con el pueblo, porque vio que el pueblo que había empezado con mucho ánimo a servir al Señor había dejado de hacerlo. Y les dice así, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, porque algunos ya estaban sirviendo a los ídolos de las naciones de la tierra prometida, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del Éufrates, dice, ahí donde estaba Abraham, a los dioses de Babilonia, ¿no? De Ur de los Caldeos, ¿a esos van a servir? O a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan, en la tierra prometida. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor, ¿no? A ver, repítalo, mi familia y yo serviremos al Señor, ¿no? Y con decisión, así hay que hacerlo, ¿no? Con decisión, ¿no? Muy bien. Así. Esa es la decisión que debe tomar. Si usted se considera muy machín, tome la decisión esa. El segundo cuándo, vamos a hablar de esto, fíjense. El primer cuándo nos habla de la falta de madurez de un niño, y el niño le jala las trenzas a la hermana, ¿no? Y la hermana, ay, mamá, mira lo que me hace mi hermano. Y el hermano, es que ella me dijo primero otra cosa. Y ahí están. Eso ya lo conocen los que son papás. Y dice la Biblia en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Y que lo haga un niño, está bien. Lo malo es cuando el niño ya creció, que sigue igual. El segundo cuando nos habla de las cosas que debe dejar un hombre adulto para madurar. Miren, este sigue peleándose con el niño y le quita su bicicleta con rueditas, ¿no? Y ahí va el viejo, ¿no? Aquí sobre la bicicletita. Creo que terminó rompiéndola, ¿no? Entonces tenemos que madurar. Vean, el segundo cuando llegué a ser adulto. El primer cuando era niño. El segundo, cuando llegué a ser adulto. Dejé atrás las cosas de niño. Así que a su niño ya no le hable como niño si ya tiene más de 2 años, ¿no? Háblele como hombrecito, para que aprenda. Yo sí le hablo a mi nieto, ¿no? A la nieta sí, porque es niña. A las niñas no hay problema, pero a los niños sí. Usted no puede cambiar su pasado, fíjense, nadie puede cambiar su pasado, pero con la ayuda de Dios puede transformar positivamente su futuro. No importa lo que le haya sucedido en el pasado, su futuro puede cambiar para bien. Fíjense, el rey David fue un hombre que tenía un corazón para Dios. Se puso en las manos del Señor, fíjense ahí cuando estaba transportando el arca y danzando. Y afectó para bien a su propia generación. Fíjense, no solo su vida,
sino su propia generación, a toda la generación que vivió con él. Dice en Hechos 11:3, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió. Fíjense, en la Biblia se usa mucho dormir cuando es un creyente en Dios, para no decir que murió. Murió físicamente, pero como está vivo en el Señor, dicen durmió en la Biblia. Nada más que vea, cuando alguien se durmió como el Señor, cuando se durmió en la barca, ese está hablando literalmente de que durmió. Pero cuando habla de alguien así que deja su vida, pues es que nada más murió físicamente. Fíjese, David celebraba su masculinidad adorando a Dios. Vean lo que dice en el Salmo 139, verso 14. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Yo en la mañana me vi en el espejo y le digo, Señor, te alabo porque soy una creación admirable. Bueno, porque tú lo dices, Señor, ¿no? No, tampoco se crea más de lo que es, ¿no? Pero hay algunos que lo dicen porque sí se sienten más que los demás, ahí está el problema. Ahora, la fuerza, el valor y la capacidad de David provenían de su comunión y su conocimiento de Dios. Él tenía una comunión estrecha con Dios y conocía muy bien la palabra de Dios. Fíjense, cuando David se enfrentó a Goliat, declaró con fe su victoria, no solo a Goliat, sino a todos los filisteos. Y vean lo que dijo: todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos, le dice a todos los filisteos. No solo Goliat, sino todos los filisteos. Y así sucedió, ¿no? Nosotros ahora, fíjense, estamos ante un desafío similar. Ahora, ¿y qué debemos hacer? Igual que David, debemos ser hombres valientes conforme al corazón de Dios. Dígale a su marido otra vez, sea un hombre valiente conforme al corazón de Dios. No le tenga miedo, dígale. Fíjense, David no entró en su masculinidad partiendo de una niñez perfecta. Él no tuvo una niñez perfecta. Él tuvo que enfrentar con valor sus desventajas. Y fíjense, David, aunque era una familia de 8 hermanos, los otros 7 hermanos lo trataban como el chiquito, ni lo tomaban en cuenta, ni el papá. Vean lo que sucedió. Su padre Isaí se olvidó de su hijo menor cuando Samuel el profeta fue ante él para ungir a uno de sus hijos como el futuro rey de Israel. Dice, tráeme a todos tus hijos. Y él dijo, pues voy a llevar a todos menos a David. No, el David está muy chiquito, ese es pastorcito, ese no está listo para gobernar. Eliab, que es el mayor, ese sí, mira, hasta la presencia que tiene, ¿no? Y presumía el papá del hijo. Y de David, ¿no? Nunca presumían de David, lo tenían como escondido. Ni siquiera cuando hubo una batalla lo mandaron a la guerra, sino dijeron, no, este no está listo para la guerra, ¿no? Y era el que estaba más listo, ¿no? Su hermano mayor lo juzgó muy duramente en la lucha contra el gigante Goliat. Vean lo que dice. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él, porque él estaba diciendo que quién era ese filisteo incircunciso, el gigante Goliat, que se ponía a desafiar a los ejércitos de Israel. Y le reclamó a su hermano y le dijo, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Tú debes de cuidar ovejas. Yo te conozco, le dice, y no lo conocía. Eres un atrevido y malintencionado. Fíjense cómo juzgaba hasta el hermano, cómo juzgaba a David. Seguro que has venido para ver la batalla. Tú viniste a ver la guerra, ¿no? Nada más, eso es lo que querías hacer. Y lo juzgaban mal y lo criticaban. Todos los hermanos lo criticaban. Y saben, cuando el Señor vio a todos, cuando vio a Eliab, hasta el mismo profeta dijo con Eliab, este debe ser el hombre designado por Dios para ser el rey de Israel. Y el Señor le dijo, no, dice, yo no miro lo que tú ves, lo de fuera, yo miro el corazón. Y por dentro no tiene mucho. Tráiganme al chiquito, ¿no? Y le llevaron a David y ungieron a David. Imagínense, ahí ungió a David delante de todos sus hermanos y los hermanos le tuvieron envidia porque él fue ungido, y más el Eliab, porque después de ungirlo es cuando Eliab habla y dice, has venido a ver la batalla, así que le dio envidia al hermano. Ahora, Dios llamó y escogió a David para que actuara junto a él. Ahí está la clave. Para hacer algo grande para Dios hay que actuar junto con Dios, en lo que Dios está haciendo, no en lo que a uno se le antoja, sino haciendo la voluntad de Dios.
David aprendió cómo ser un hombre manteniéndose en comunión con Dios y obedeciéndole. Esa es la clave. Si usted quiere ser un verdadero hombre, una verdadera mujer de Dios, aprenda a mantenerse en comunión con Dios y a obedecerle, ¿no? Más tarde, fíjense, David inspiró hombría a donde quiera que iba. Todos los hombres que convivían con David llegaban a ser más hombres de lo que eran antes de conocerlo. Cada hombre que luchaba junto a él se volvía más hombre. Véanlo. Dice la escritura, algún tiempo después hubo en Gob otra batalla con los filisteos, y en esa ocasión Sibecai, el Husatita, mató al gigante Saf. Fíjense cómo aprendieron de David a no tener miedo a enfrentarse con los gigantes. Y Sibecai, el Husatita, mató al gigante Saf. En una tercera batalla que también se libró en Gob, el Hanán, hijo de Yaré, Oregín, si tiene algún hijo, tiene duda en qué nombre ponerle, pues aquí tiene uno. Oriundo de Belén, mató a Goliat el Gitita, otro gigante, cuya lanza tenía un asta tan grande como el rodillo de un telar, o sea que era un gigante también, y lo mató. ¿Y por qué se animaron? Porque vieron a David y que Dios lo respaldó, y ellos se aventaron también y confiaron en Dios. Luego hubo una batalla más en Gat. Gat es la ciudad donde había nacido el gigante Goliat. Ahí había otro gigante, un hombre altísimo que tenía 24 dedos, fíjense, 6 en cada mano y 6 en cada pie, para agarrar bien la espada y caminar bien apoyado, ¿no? Se puso a desafiar a los israelitas también, ¿no? Pero Jonatán, hijo de Sima, que era hermano de David, lo mató. Y está otro hermano, el hijo de un hermano de David, se aventó contra este gigante y lo mató, al de los 24 dedos, ¿no? Ahora, la unción de David transformó a una chusma de hombres rechazados y marginados y endeudados en un poderoso ejército de guerreros intrépidos, ¿no? Vean cómo era el ejército cuando se juntó, cuando David tuvo que huir porque era perseguido por Saúl. Fíjense, lo siguieron un grupo de hombres que le tenían admiración porque había matado al gigante Goliat. Dice, y se juntaron con él todos los afligidos. Imagínense discipular a un grupo de personas que todos estaban afligidos, todos con broncas, para orar por ellos. Señor, ¿qué tienes? Pues me pasó esto, y a mí me pasó lo otro, y a mí también. Y puro chillón ahí, ¿no? Y todo el que estaba endeudado, además todos debían mucho dinero y estaban con él los endeudados. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, imagínense qué ejército, un ejército de afligidos, endeudados y amargos de espíritu, como que ese era un ejército que iba al fracaso, ¿verdad? Pero fue el grupo de personas que Dios hizo que se unieran a David. Y fue hecho jefe de ellos. Imagínense, jefe de todos esos, ¿no? De esa chusma, porque es una chusma, ¿no? Ahí con el Chapulín Colorado le hubieran dicho chusma, 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 ¿no? Fue hecho jefe de ellos y los tuvo consigo como 400 hombres, fíjense, 400 afligidos, endeudados y amargados de espíritu. Con él convivían todas las noches. Imagínense lo que transmitían: ora por mí porque tengo broncas. Y ay, el pobre David, imagínense, se tuvo que encomendar a Dios, tuvo que depender de Dios y Dios lo bendijo, ¿no? Y ese ejército, ¿saben qué? Nunca perdió una batalla, el ejército de David. Ahora, David no fue perfecto. Él también manifestó fallas muy graves en su vida, como por ejemplo, él no controló su pasión por Betsabé, que era la esposa de uno de los valientes de David, ¿no? Qué tremendo, ese fue una falla terrible, ¿no? Y una deslealtad terrible para su soldado, una cosa terrible en la vida de David. Y falló en instruir y disciplinar a sus hijos, a Abnón, Absalón y Adonías. Ahí están sus hijos. Falló en disciplinarlos a los 3 hijos, ¿no? Fue sobre todo Absalón y Adonías, fíjense. Y como consecuencia, estos 2 últimos, Absalón y Adonías, se rebelaron contra su padre para arrebatarle el trono, porque sintieron que era muy débil de carácter para ser el rey de Israel. Ellos se consideraban que tenían más cualidades que su padre, ¿no? Pero Dios había pensado una cosa diferente. Ahora, vean esto que es muy importante. David no ayudó a sus hijos a madurar. Esto es muy importante. Nosotros como padres tenemos que ayudar a nuestros hijos a madurar.
sino que fue demasiado indulgente, les dejaba hacer lo que les diera la gana y fue muy condescendiente con ellos. Fíjense lo que dice la escritura: Adonías era más joven que Absalón y muy bien parecido, así como su pastor, ¿no? Como David, su padre, nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía. El papá nunca le pedía cuentas de lo que hace, le dejaba hacer lo que le diera la gana a su hijo, a Adonías, igual que a Absalón. Y fíjense cómo el Absalón tenía un cabello que pesaba 2 kilos, ¿no? Y un día, fíjense lo que era el motivo de su orgullo, y siempre se peinaba ahí con Helena, ¿no? Siempre se echaba la greña para atrás y para todos lados, y ese fue el motivo de su desgracia. Fíjense. Se enredó un día en una encina del cabello. Yo, gracias a Dios, nunca me va a pasar eso, ¿no? ¿No? Y se quedó ahí colgado y ahí lo mataron, ¿no? El cabello, que era el motivo de su orgullo, fue la causa de su desgracia, ¿eh? Entonces, fíjense, nunca les pedía cuentas. Adonías se confabuló con Joab, que era hijo de Sarve y era el general del ejército de David, y con el sacerdote Abiatar. Y estos le dieron su apoyo, también traicionaron a David. Fíjense cómo David pasó situaciones muy tremendas, ¿no? Ahora, todos los hijos de David sabían cómo hacer la guerra. Eran buenos militares, eran muy buenos soldados. A lo mejor a su hijo lo instruye usted para que esté bien preparado para la vida. Eran inteligentes, ¿no? Y bien instruidos. Habían ido de niños al Patria, ¿no? Luego hasta el CETIS los mandaron, ¿no? Y en lo académico. Pero de algún modo, fíjese, él no les transmitió su intimidad personal con Dios. Qué importante es esto, fíjense. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que tengan una vida de comunión con Dios. Y David falló en eso. David fue muy buen rey, pero le voy a decir una cosa: fue un mal padre. Él no es ejemplo de ser un buen padre, David. Fue buen ejemplo en otras cosas, pero no en ser padre, porque no instruyó a sus hijos en los caminos del Señor. Cuando usted instruye a sus hijos en los caminos de Dios, tarde o temprano se va a ver. Como los Huitrón, vean, entrenar a sus hijos y están siguiendo al Señor. ¿Por qué? Pues les costó tiempo dedicarlos, pero se ve el fruto, ¿no? Y Paco también lo está haciendo con sus hijos, y sus hijos, todos los demás también. Es la manera que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque es el tesoro más precioso que tenemos, son nuestros hijos de parte de Dios, ¿no? Su esposa y sus hijos. Y hay que transmitirles ese deseo de caminar con Dios cada día, enseñándoles la palabra. Fíjense, quizá David estaba demasiado ocupado en su trabajo, ¿no? Así como este hombre, y por ello pagó un terrible precio. El hijo decía: papá, vamos a jugar fútbol. No, ahorita tú dedícate a eso. O vamos a jugar básquet. Más tarde, David lloró amargamente su descuido. Vean cómo lloró a David. Al oír esto, al oír que su hijo Absalón había muerto, se estremeció, y mientras subía al cuarto que está encima de la puerta, lloraba y decía: ¡ay, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío! Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Ahí lloraba amargamente porque no había instruido a sus hijos en el camino de Dios. Así que más vale que lo haga ahorita, si no un día va a llorar por lo que no hizo en su tiempo, ¿no? Así que es muy importante sembrar en la vida de nuestros hijos. Y se va a ver en los nietos. A mí me da mucho gusto ver con mi nieto que ama al Señor y que quiere ser pastor así como su abue. Aunque a veces ha seguido malos ejemplos. Le voy a poner una cosa para que vean que un día ahí en la escuela, la maestra de inglés habló con él y dice: David, saliste mal en inglés. Es que mira, yo voy a ser pastor como mi abue, y mi abue no habla inglés. Él se casó con mi hija, que ella sí habla inglés, así que pues yo voy a hacer lo mismo. Ya piensa casarse con alguien que habla inglés, así que si alguna candidata pues necesita hablar inglés, ¿no? Pero le digo: no, ahora ya los tiempos cambiaron, ahora tienes que estar más preparado. Y para no ser mal ejemplo para él, ahora estoy estudiando inglés. Sí, porque no quiero ser piedra de tropiezo para mi nieto, ¿no? Y todo requiere esfuerzo y dedicación, ¿no? Que a veces nos copian lo bueno y lo malo. Fíjense, ¿no? Un hombre de verdad, fíjense, nuestro modelo de virilidad más completo es Jesucristo. El hombre más hombre que ha existido es Jesucristo, ¿no?
La verdadera masculinidad es una combinación de un león con un cordero. Fíjense, Jesús demostró un perfecto balance en lo que podríamos llamar la doble naturaleza de un hombre. Todo hombre debe manifestar esta doble naturaleza. Jesús es el león de Judá y también el cordero de Dios. Y vean esto, una visión que tuvo el apóstol Juan, ahí en el libro de Apocalipsis, dice que estaba muy triste porque no había nadie digno de abrir los rollos de la revelación de Apocalipsis. Y uno de los ancianos le dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Está hablando de Jesús. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos, ¿no? Ahora, y dice Juan: entonces vi en medio de los 4 seres vivientes. ¿Quiénes son los 4 seres vivientes? Los querubines que están delante de la presencia del Señor. Aparentemente la Biblia dice que Satanás era un querubín. Había 5, pero pues él terminó allá abajo, ¿no? Por creerse más que nadie. Y también del trono. El trono es donde está sentado Dios el Padre. Y los ancianos, dice la Biblia que hay 24 ancianos alrededor del trono de Dios. Esos 24 ancianos, muchos dicen que son las 12 tribus de Israel, ¿no? Y también los 12 apóstoles del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Pero esa es una opinión. Y a un cordero que estaba de pie, ese es Jesús, y parecía haber sido sacrificado. Él murió sacrificado por nuestros pecados. Dice en Apocalipsis 5 y 6. Dice: hubo muchas cosas que Cristo hizo como león que no las podría haber hecho como cordero. Asimismo, hubo muchas cosas que hizo como cordero que no las hubiese podido hacer como león. Vean, si Jesús hubiese actuado como león en la cruz, hubiese fallado. Imagínense ahí peleando con todos y no me importa lo que me hagan, y Pilato y diciendo de cosas, ¿no? Pues su fuerza en esa circunstancia estaba en su disposición a ser el cordero que quita el pecado del mundo. Él iba a morir por nosotros en la cruz. Tenía que haber mansedumbre en su vida y tenía que entregarse él mismo a la muerte, el inocente cargado con la culpa de los pecadores. Así que por eso fue un cordero. Y dice en Romanos 5:1: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el que nos hace estar en paz con Dios. Es el cordero que entregó su vida y su sangre preciosa por nosotros. Ahora, los verdaderos hombres no deben avergonzarse de sus 2 naturalezas, de león y de cordero, sino que deben mantenerlas balanceadas. Deben de estar las 2, fíjense. No nomás tomar una de las 2. Fíjense, la verdadera definición de mansedumbre es fuerza bajo control. Con un caballo muy fuerte, dicen, este es un caballo, es manso, tiene mansedumbre. O sea, es muy fuerte, pero su fuerza está bajo control. El jinete lo puede controlar. Así es, un verdadero hombre debe tener ser manso, debe tener mansedumbre. Fíjense, no dije menso, dije manso. Manso. Su fuerza debe tener fuerza, pero esa fuerza está bajo control. He comenzado a comprender por qué las mujeres pueden estar tan enojadas con los hombres, ya después de 45 años de casado, ¿no? A veces rugimos cuando debiéramos llorar, y lloramos en el momento en que debiéramos rugir. Miren, tomó la decisión, me está gritando la señora, me pongo los micrófonos, él oye su música y le vale gorro lo que dice la señora. No, eso tampoco, ¿no? Escúchela, porque hay mucha sabiduría en las mujeres y hay que ponerles atención, ¿no? Y no se enoje. Las mujeres se frustran cuando insistimos en rugir, cuando ellas necesitan que seamos corderos que les den ternura y afecto. Un verdadero hombre ama, cuida, guía y protege a su familia. Fíjense, debe ser un cordero con la señora y un león fuera de la casa. No para pelear con todos, sino para defender a la familia, para cuidarla, para amarla, para guiarla, ¿no? Así que ese es el rol que debe tener. Como lo expresa el apóstol Pablo. Fíjense, Pablo era un hombre muy duro. Antes él perseguía a la iglesia y mató a muchos cristianos. Y vean cómo se expresa aquí en 1 Tesalonicenses 2:8. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Dice, yo estaría dispuesto a morir por ustedes, le dice Pablo a la gente, porque habéis llegado a ser
muy queridos. Yo les quiero mucho a la gente. Un amor santo, un amor sano el que tenía por la gente. Fíjense, el amor de Pablo era tanto que a mí me impresiona. En el libro de Romanos dice que él hubiera estado dispuesto a condenarse con tal de que el pueblo de Israel se salvara. Imagínense, qué amor por su pueblo, ¿no? Qué tremendo, es una clase de amor que arriba de ese amor yo solo lo veo en Jesucristo, ¿no? En conclusión, David fue un hombre conforme al corazón de Dios, aun cuando enfrentó desventajas igual que nosotros. Él tuvo muchas desventajas, acuérdense de su juventud. La diferencia está en que aprendió a ser un hombre en la presencia de Dios y transformó su generación. Una generación completa la transformó y la afectó para bien. Hace poco estaba leyendo sobre la vida de Sócrates. Sócrates fue un filósofo griego. Era un hombre que, razonando filosóficamente, se dio cuenta de que creer en tantos dioses y tantos ídolos estaba fuera de lugar, que debía de haber un solo Dios, y empezó a decirlo. Y él llegó aparentemente al Senado a sus 60 años de edad y tuvo que dejarlo porque empezó a recibir críticas muy fuertes por no aceptar a los dioses paganos, ¿no? Y años más tarde, como a los 70 años más o menos, él siguió con esa posición y un hombre llamado Mileto quería que lo desterraran o que lo mataran. Entonces, que lo mandaran al ostracismo. ¿Y saben por qué se llamaba ostracismo? Aquí viene un breviario cultural. Porque el consejo de ancianos ahí de Atenas escribía en ostras, si ponían el nombre de la persona que querían desterrar en las ostras, y había más ostras que tuvieran el nombre que las que no tuvieron, la persona era desterrada. Entonces por eso se llama ostracismo, ¿no? Entonces ahí lo querían desterrar, pero finalmente lo hicieron que se envenenara con cicuta. Para mí fue uno de los errores graves de Sócrates, porque pues él no debió de haber envenenado, sino que lo maten, ¿no? Y él se envenenó, pero pues él no conocía al Señor, pensó que lo que estaba haciendo era lo más correcto. Ahora, nuestra nación, nuestro hogar, nuestra esposa y nuestros hijos están clamando por un verdadero hombre esforzado y valiente en la casa. ¿Sí, señoras? Ándele, muy bien. Qué bueno que ahorita no está Ivonne, porque ahora es el tiempo para que usted se esfuerce y sea un hombre verdaderamente valioso para esta generación, como aquí los hombres con propósito, ¿no? Como le dijo Dios a Josué, nos lo dice hoy: ya te lo he ordenado, dice, ya te lo he ordenado, acuérdate, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, no le saques, ¿no? En otras palabras, en mexicano, vamos a orar. Padre, queremos venir delante de tu presencia en este día, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, que tienes un plan precioso para nuestras vidas. Señor, yo quiero poner delante de tu presencia a cada varón que vino este día. Yo te pido que la palabra que compartimos, que está tomada de tu palabra, sea una palabra que los anime a asumir la responsabilidad que tu palabra nos manda, para que nuestros hogares, Señor, caminen como deban caminar, estando bajo tu guianza y dirección, y podamos ver tu bendición sobre nuestro Mexicali, sobre Baja California, sobre el país de México, porque necesitamos tu bendición para poder ser de bendición, mi Padre. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Pongo también delante de tu presencia a cada mujer, a cada joven que está aquí este día aquí, Padre, para que tú, a través de tu Espíritu, los animes, los fortalezcas, los llenes de tu paz y de tu amor, Señor, y les hagas ver que tu plan es precioso para nuestras vidas, y que nos adentremos en ese plan que tú tienes para nuestras vidas, para que podamos ver tu bendición, Padre, porque la necesitamos, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios precioso. Te alabamos y te adoramos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas, Padre. Gracias, Señor. ¿Vieron? Aunque principalmente era para hombres, pues nos sirve a todos.